Mi nombre es Joachim Michael, soy profesor en estudios interamericanos y estudios románicos aquí en la Universidad de Bielefeld. Eso significa que como en la Universidad de Bielefeld, principalmente en esta facultad, siempre tenemos lo que llamamos dos denominaciones, tenemos como dos áreas de docencia y investigación, que son en mi caso, como ya dije, estudios interamericanos y estudios románicos, es decir, que trabajo con literatura, cultura, medios en español y en francés y en portugués. Okay. Y digamos, teniendo en cuenta su historia de vida, ¿cómo llega Joaquín a lo que es estudiar Latinoamérica? ¿Cómo llegas a conectarte con esta área del mundo, por decirlo así? Pues una pregunta compleja. Yo estudié historia y al principio política económica o economía política y nada más como en la época como segunda materia secundaria estudié filología románica y pues al principio no tenía la intención de especializarme en los estudios interamericanos, que fue lo que hice a lo largo del tiempo. Entonces de repente durante los estudios vi que yo tenía que trabajar con textos, con el lenguaje, con ficción, que meramente trabajar en historia como que no era lo que yo necesitaba, y finalmente pues entonces hice mi tesis doctoral en filología románica. Bueno, el tema no fue exactamente muy filológico porque trabajé sobre televisión, más específicamente sobre telenovelas en Latinoamérica, en Brasil y en México. Eso en la época había sido bastante difícil estudiar este tipo de tema en letras, porque era considerado como un tema de investigación no muy digno si uno estudia, no sé, Guimarães Rosa o Jorge Luis Borges. Esto ya habla por sí y pues no se cuestiona el tema, pero estudiar televisión, eso en los años 90, y luego las telenovelas como, digamos, el producto de las industrias culturales por excelencia, eso sí había sido un problema. Pero eso fue en el marco de algo que estaba surgiendo en la época, que son los estudios de los media, o los estudios de los medios, lo que llamamos en alemán Medienwissenschaft und Medientheorie, que en la época fue que yo me entusiasmé mucho por esa disciplina que estaba nada más empezando a aparecer y a surgir. Y hoy en día es una disciplina muy fuerte, por lo menos en la academia alemana. Entonces, yo tengo esas dos áreas, una que es la especialización en estudios latinoamericanos y la otra área, y eso en letras, en literatura, estudios literarios, estudios de la cultura, y el otro ámbito son estudios de los media, los estudios mediáticos, como los llamamos aquí en Alemania. Y algún tiempo incluso estuve, digamos, dudando, porque a qué lado finalmente me dirijo, si más bien a los medios o más bien a los estudios, digamos, de área y estudios latinoamericanos. Entonces lo que finalmente, pues, finalmente, digamos, permanecí en el área de estudios latinoamericanos, entonces, pero trato de vincular las dos áreas, pues hay mucho que hacer a nivel de los estudios de los medios en América Latina. De alguna manera tratar de combinar esas dos cosas, pues porque son como dos temas de interés importantes, ¿no? Pues sí, y los medios. La cosa es que luego en América Latina, eso fue lo que desde el principio me interesó, es para entender y para estudiar la cultura contemporánea. O sea, no podemos ignorar los medios audiovisuales. Entonces sí, en la medida, digamos, en lo que llamamos la mediatización de la cultura se convierte cada vez más en una cultura, pues, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, en una cultura audiovisual, y hoy en día, o sea, vemos que sigue siendo audiovisual, pero al mismo tiempo es digital. Entonces eso es fundamental. Y luego en un subcontinente como América Latina, que vemos que la cultura del libro sufre muchas restricciones culturales y sociales. Vemos que pues, el libro nada más permanece como que encerrado en zonas urbanas muy restrictas.
Al mismo tiempo, si podemos hablar, digamos, de un subdesarrollo de la cultura del libro, al mismo tiempo tenemos algo como un superdesarrollo de los medios audiovisuales, principalmente la televisión. Entonces es muy importante, me parece. Y entonces eso fue como el primer contacto que tenés, por decirlo así, de más profundo con Latinoamérica, en términos académicos, por decirlo así. Pues no, o sea, a nivel de la literatura empecé a estudiar desde el principio. Digamos también por contactos personales, por mi historia personal, asuntos de América Latina, pero no solo. Y a nivel incluso, sí les había dicho que había estudiado historia primero, y al final de cuentas mi tesis de magíster en la época había sido sobre el siglo XVI en Brasil, es decir, este periodo muy, muy temprano de la colonización portuguesa en Brasil. Entonces, desde el principio, o sea, mi interés había sido América Latina. Y digamos, ¿cómo llegas a insertarte al CIA? O, bueno, ¿en esa época existía el CIA o cuál es el primer contacto con Bielefeld? Pues yo hice mis estudios de magíster en la época en Freiburg y luego el doctorado también, y hice lo que aquí llamamos habilitación en Hamburgo. En Freiburg había sido, pues, los estudios latinoamericanos algo siempre muy periférico, porque Freiburg es una ciudad universitaria, o es una universidad bastante tradicional, tiene no sé cuántos siglos, tiene la universidad. Y pues ahí estuvo Heidegger, Husserl y pues digamos grandes teóricos a nivel de los estudios románicos, y entonces América Latina como que siempre había sido algo pues más bien marginal. Luego llegué a Hamburgo, que era muy distinto, que los estudios latinoamericanos en Hamburgo son muy importantes, pues incluso los estudios latinoamericanos en Hamburgo son más antiguos que la propia universidad. Había habido un instituto de estudios iberoamericanos que fue fundado antes de la universidad, entonces ahí fue muy distinto. Entonces fue como los estudios latinoamericanos en Hamburgo es la cosa, es lo importante. Entonces para mí fue muy bueno, fue una experiencia muy, muy feliz. Entonces me quedé 6 años en Hamburgo, hice mi habilitación en Hamburgo. Y en esa época ya he tenido contacto con algunos colegas de Bielefeld, menos aquí en Bielefeld, sino más bien en Guadalajara, que conseguimos en Guadalajara, hicimos los primeros contactos en Guadalajara, porque yo había sido profesor invitado en Guadalajara en la época, entonces ahí conocimos, pero bien, o sea. Y luego surgió la posibilidad de que yo me postulara a una plaza aquí en Bielefeld, y así lo hice, y así llegué, y eso fue en 2014, entonces hace como 4 años que estoy aquí. Okay. O sea, directamente con el CIAS o con la maestría o con el IAS o con el CIAS. O sea, no, como te dije, mi cátedra, lo que llamamos el puesto, ¿no? La plaza, aquí llamamos cátedra, tiene estas dos áreas. Una área es de estudios interamericanos y el otro área es estudios románicos, porque también tenemos el bachelor en español y el bachelor en francés, entonces de eso también me ocupo. Y digamos la segunda mitad o la primera mitad de mi puesto se dedica a los estudios interamericanos. Entonces llegué para esta función y en función pues de estas dos, como decir, actividades o tareas. Claro, desde el principio mi primer interés habían sido los estudios interamericanos, y como que me decían, no, pero también tienes que encargarte de otras cosas. ¿Cómo que de otras cosas? ¿Qué más? Yo solo quiero eso. Y no, para mí eran los estudios latinoamericanos. En el marco de los estudios interamericanos, esto había sido desde el principio lo que me atraía y lo que me fascinaba aquí en Bielefeld. Y digamos, que así como mencionas que solamente querías estar en estudios interamericanos, ¿qué otros retos o dificultades han tenido, por ejemplo, el CIA o la dinámica del IA? Pues cuando yo llegué, eso fue en 2014, el CIA ya había sido fundado, entonces eso ya estaba bastante bien consolidado, y digamos desde entonces lo que tenemos es una fase pues de
consolidación o incluso de crecimiento o de ampliación de los estudios interamericanos. Si pensamos en el CALAS, por ejemplo, que es un super proyecto, seguramente pues, van a hablar de eso en algún momento aquí. Pero ya se habían iniciado proyectos importantes antes que yo viniera. Entonces esto, creo que los estudios interamericanos estaban bastante bien y también, de alguna manera también fue la condición de que se hiciera la convocatoria de esta plaza a la que me postulé, porque siempre es una pelea por estas plazas que se abren o no abren una convocatoria. De repente por motivos de cortes de presupuestos, entonces puede ser que digamos que desaparezca una cátedra una vez que se desocupen. Pero es como los estudios interamericanos ya iban bastante bien, fue importante que esa cátedra se hiciera una convocatoria, entonces sí. Entonces me parece que los estudios interamericanos estaban bastante bien. Y digamos mi función en los estudios interamericanos fue más bien eso lo que les dije, de trabajar en el área de estudios literarios, estudios de la cultura, estudios de los medios en América Latina o digamos América Latina en el marco de los estudios interamericanos. Y obviamente promover el español y pues en la medida de lo posible pues introducir un idioma más que es el portugués, que es algo con lo que todavía estamos batallando, luchando para pues, conseguir o abrir un espacio para el portugués en el marco de los estudios interamericanos. Sí, porque la mayoría de clases son español, inglés, alemán, pero también... Todas, ¿no? Sí, O sea, todas, en este momento está bastante difícil impartir una clase en portugués. Ya lo hemos hecho y es muy difícil. Lo cual es esencial porque tenemos al Gran Brasil, ¿no? O sea, que es parte de... Sí, exacto. Sí, y tiene todo que ver y es algo muy, muy importante. No solo, digamos, ese diálogo o esta interacción entre Brasil e Hispanoamérica, entre Brasil y Caribe, Brasil, Centroamérica y Brasil, Norteamérica, es muy importante pues, y es un tema muy interamericano. Hay otros muchos temas, evidentemente, pero es uno de los temas importantes y como... digamos, una de mis áreas de especialización son justamente estudios brasileños, entonces para mí es importante. Lo cual es un reto también para Lucía. Sí. Ahora, digamos, ¿y por qué, digamos, Bielefeld? Digamos, hay otros centros de, digamos, de estudios latinoamericanos, por ejemplo está el de Berlín, o por ejemplo que mencionaste de Hamburgo. Sí, no, en realidad, o sea, no hay muchos, hay algunos y no abundan, digamos, en los países de lengua alemana como Alemania, Austria y Suiza. Entonces, pues, especialmente Berlín, es Hamburgo, es Colonia, y luego hay algunas universidades que tienen algo que ver, como Eichstätt, la Universidad Católica, que también tiene un centro de estudios latinoamericanos. Pues también depende un poco, digamos, de la dinámica. La oferta, evidentemente, de plazas es muy limitada, entonces es muy arriesgado especializarse a nivel, digamos, de lo que llamaríamos el mercado laboral en estudios latinoamericanos en Alemania. Muy difícil. Es difícil. Entonces, esto evidentemente es un factor importante. En mi caso, como ya te había dicho, como habíamos establecido contacto en Guadalajara con algunos colegas de Bielefeld anteriormente, entonces así yo también me enteré de los estudios interamericanos. Entonces, para mí eso estuvo muy bien, digamos, algo que ya conocía a algunos colegas, entonces eso facilita mucho. Y luego hay algo que es también un poco accidental, que es digamos, el interés y los contactos o la comunicación, la cooperación con Guadalajara, que fue, digamos, el punto de cruce, ¿no? de conexión, y al mismo tiempo vi que Guadalajara era muy importante en el marco de los estudios interamericanos.
Y para mí personalmente, por razones más también, no sé, a final de cuentas accidentales, contactos personales, había sido o sigue siendo una cooperación muy importante. Sí, de hecho que es una de las más Entonces fue muy feliz en ese sentido, perdón, porque ya tenía mis contactos y ya trabajaba en parte en Guadalajara. Había iniciado, por ejemplo, un programa de intercambio en Hamburgo con Guadalajara, un programa ISAP. Entonces vi que aquí en Bielefeld también existía el programa ISAP, entonces en ese sentido fue muy feliz. Y por ejemplo ahora tenemos la doble titulación. Exacto. Sí, y eso es algo que, claro, eso es algo que crece, digamos, a lo largo de los años. Eso no se hace, digamos, en 1 o 2 semestres, sino que son varios intentos que uno hace hasta finalmente lograrlo. Entonces lo que quiero decir es que esto tiene historia, una historia de cooperación. Y ahora, hace varios años. Ahora viéndolo en una perspectiva más global, teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los estudios de área, ¿cómo crees que se ha transformado el interés, o si se ha transformado el interés de Alemania sobre América Latina? ¿O cuál es el interés también? Es buena pregunta. Yo sentí que pues en los años 80 había habido un interés muy fuerte por varios motivos. Estaba, digamos, del lado de los estudios literarios, el boom y los grandes autores, y mira, son grandes narradores, está García Márquez, está Fuentes, está Rulfo, etc. Claro, Borges un poco antes, entonces como que, hay algo. Quien diría algo es muy bueno, es muy importante. Eso de un lado, y luego los procesos políticos, los conflictos políticos en los años 80 y 90, las dictaduras, las resistencias, la militancia de izquierda, y eso tuvo un impacto bastante fuerte pues en toda, digamos, Europa en la época occidental, incluso en Alemania, y me acuerdo que cuando yo estudiaba en los años 80 había muchos grupos de solidaridad. Yo también participé en un grupo de solidaridad con Brasil, por ejemplo. Entonces cada semana nos reuníamos, hacíamos una revista que era, no sé, no me acuerdo cuántas veces al año, pero había una revista. Había una revista y entonces había como que un compromiso con América Latina por las luchas sociales, por lo que se podría llamar, digamos, el desarrollo, el apoyo a las comunidades de base, los niños en la calle, lo que sea, los sin tierra y todo esto. Y luego cayó el muro y como que yo sentí como que América Latina de repente desapareció en lo que sería la opinión pública alemana. Entonces fue todo de repente Rusia, Europa del Este, China, y como que de antes desapareció y parecía pues ahí se arreglan y pues están más o menos en paz y pues a ver, pues están en crisis, hay crisis económica, entonces mejor nos ocupamos de otra cosa. Entonces y así quedamos más o menos. Si ustedes ven las noticias que se dan en los medios alemanes sobre América Latina, es poco. Es poco, entonces sigue siendo una lucha. Creo que no ganamos más espacio en los últimos 20 años. Es más bien una lucha para preservar el espacio que tenemos. Digamos, es más bien puntual. Venezuela, es una vez Venezuela, pues están sacando a una presidenta en Brasil. Y, pues, ¿qué pasa? Es un caso de corrupción. Pues entonces la democracia funciona. Entonces es una percepción muy superficial y muy filtrada, y es muy curioso porque también digamos, en medios que consideraríamos serios, de calidad, estos filtros también están, y uno piensa, la cosa no es así. Entonces sí, yo diría que sí es difícil, sigue siendo difícil. Al mismo tiempo, en el marco de la globalización, América Latina es una región importante, había sido bien importante digamos, a nivel económico. Todo esto es muy sabido, ¿no? Con
con el boom de las comodidades y de las materias, ¿cómo se dice? Las materias primas. Y me acuerdo que de los años 90 yo no hablaba de Brasil con gente de los mercados financieros, como que empezaban a delirar casi, digamos, por las riquezas naturales que tiene Brasil, pero eso, digamos, y a nivel esotérico y todo esto, pero eso es más bien periférico en última instancia. Entonces sigue siendo, a mí me parece que no es fácil. Y eso también tiene que ver, en alguna manera, tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí en los estudios interamericanos, y al final de cuentas sí hemos sido bastante exitosos de preservar el espacio que se había conseguido, incluso de ampliarlo. Y digamos, bueno, hay como un declive, o por decirlo así, en el interés sobre América Latina en relación a los 80 y los 90, como mencionaba, o sea, ahora es como muy puntual el interés, por lo que entiendo. O sea, es un interés no tan profundo, tan comprometido como el que había antes. Sí. Pero aún así, por ejemplo, miramos este nuevo proyecto del CALAS, pues, o sea, ¿cómo surge esa idea? Pues, o sea, ¿por qué si hay un interés muy puntual? O sea, existe este nuevo centro, que es uno de los más grandes ahora en términos de estudios de área. Sí, y sobre todo como que uno ve esa cantidad de financiación tan abundante, tanto dinero, uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno alemán le interesa invertir tanto dinero? Es cierto, es buena pregunta. Al mismo tiempo, los centros Merian son los centros de estudios avanzados y es una convocatoria, digamos, en serie. Empezó con la convocatoria para la creación de un centro en Asia. Esa fue la primera convocatoria. La segunda fue en América Latina y la tercera fue en África. Entonces es una iniciativa de parte del Ministerio Federal de Educación e Investigación, no enfocada nada más en América Latina, sino, digamos, en lo que serían las regiones del mundo. Obviamente también hay un interés político de establecer un tipo de presencia académica, científica en esas regiones. Entonces, claro, nos favorece, pero es algo que no es específicamente América Latina. Sino que es como conocer al mundo, por decirlo así. Sí, y es algo, en última instancia, esto no es nuevo, digamos. Y es claro, es algo muy discutido, es algo que muy discutible, lo discutimos con nuestros colegas en América Latina. ¿Cuál es el interés del Estado alemán o del gobierno alemán de invertir mucho dinero o tanto dinero en este caso en América Latina o digamos en el ámbito académico, científico latinoamericano o africano o asiático? Hay un interés político que obviamente intentamos de alguna forma contrabalancear, porque no se va a tratar, digamos, de un trasplante de algo como lo tenemos, por ejemplo, aquí, que había sido importante, sí, como, digamos, como fuente de inspiración, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el CIF, aquí en Bielefeld, pero no se puede tratar de un trasplante del CIF, digamos, a Guadalajara. El CALAS tiene que ser un centro de estudios avanzados de la propia ODG que sirva a la comunidad académica tanto de Guadalajara como también de México. Si no es así, no funciona. Sí, pues, entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer un centro de estudios avanzados, ¿qué tal? Y vamos a hacerlo, digamos, así como nosotros estamos acostumbrados, así no funciona. Tiene que servir a los intereses locales, regionales y nacionales. Y digamos, como decía Catalina, bueno, pero hay un financiamiento de por medio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto influye en las relaciones de poder jerárquicas entre, por ejemplo, el CALA y, digamos, y Guadalajara. O sea, ¿hay algún tipo de condicionamiento o de relación? No condicionamiento, no, pero como una relación, digamos, jerárquica, digamos, nosotros ponemos el financiamiento, nosotros decimos las reglas. O cómo se lo tendrías que preguntar a los colegas de Guadalajara. No, pero desde tu perspectiva, pues como
¿Se trata de luchar Sí, contra eso? es obvio, creo que es una relación asimétrica porque el dinero viene de acá. Incluso son 4 universidades alemanas que se hacen cargo y que ellas son, que es Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena, y esas son responsables ante el gobierno, ante el ministerio. Entonces esta responsabilidad por el buen uso de los recursos públicos y todo esto, la responsabilidad que hagamos nosotros. Entonces eso es un hecho. Entonces, al mismo tiempo se requiere que haya una contraparte en las universidades latinoamericanas, en primer lugar del CALAS de Guadalajara. Eso el ministerio exige, pero no deja de ser, a final de cuentas, algo asimétrico. Entonces es eso que tenemos que compensar a través del diálogo y a través da mucha atención y valor a las necesidades y demandas de ahí. Y eso no siempre es muy fácil, porque entonces en última instancia tenemos que explicarlo al ministerio, ¿no? Porque el ministerio dice, pues sí, pero nuestros intereses son tales, ¿no? Entonces es como que nosotros estamos un poco de intermediarios, estamos en medio, ¿no? de esto, digamos, en esa zona. En el in-between. Sí, es el umbral, en el in-between, exacto. Y esa es nuestra función. Y bueno, y también cómo piensa usted que, digamos, en América Latina se beneficia de este tipo de relaciones, cosas de este tipo de centros, por ejemplo, producción de conocimiento. Es bien interesante lo de los centros de estudios avanzados. Pues en cada país, pues cada país tiene su propia, digamos, cultura académica y sus propias estructuras académicas. Entonces, tomemos el caso de México, que no existen tales centros de estudios avanzados. Pues si ustedes ven el mapa de dónde se ubican los centros de estudios avanzados en el mundo, no sé, como el 80% está en Europa. Sí. Nada más en Alemania hay varios. Entonces en Francia hay, no sé qué, en muchos países hay. Y en América Latina son muy pocos, en Estados Unidos hay algunos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no están siempre vinculados a universidades, que es el caso de nosotros. Entonces algo desde el principio, algo muy desigual. Entonces, y al mismo tiempo es algo que, digamos, que es una tendencia más bien de las universidades europeas, y eso obviamente tenemos que ver de una forma muy crítica. ¿Qué significa, en última instancia, qué significa eso? Crear centros de estudios avanzados está muy bien. ¿Qué se hace en centros de estudios avanzados? Pues entonces se desarrollan investigaciones que a lo mejor en la academia, digamos, común o convencional o tradicional, no se desarrollarían a nivel de la interdisciplinaridad, a nivel de, pues, de empezar un proyecto muy atrevido, muy innovador. Entonces para eso se crean, digamos, espacios un poco aparte pero vinculados. Uno podría muy críticamente decir, pues entonces esto, ¿cuál es la tendencia? Que las investigaciones más de punta, digamos, más adelantadas, entonces se desvinculan de las universidades y se deslocan hacia estos centros de estudios avanzados. No puede ser esa la idea, porque eso debilitaría digamos, el nivel de las investigaciones o de la investigación científica en las universidades. Tampoco puede ser eso. En Europa la gran preocupación es la excelencia, principalmente en Alemania. Entonces las investigaciones de excelencia, pues como que se crean condiciones muy favorables y muy buenas en esos centros. En América Latina, entonces, como dije, en México no hay centros, hay colegios. En cada estado hay colegios. Hay el colegio de Michoacán, hay el colegio de la frontera norte, el colegio de la frontera sur, hay el colegio de México, en la Ciudad de México, que son como centros de investigación, pues podríamos decir de alto nivel. Pero es algo distinto. Y luego vemos que pues se crean en
En otros países se están creando, por ejemplo, en Costa Rica se está creando, en la Universidad de Costa Rica se está creando un espacio de estudios avanzados. En Argentina también hay uno u otro centro de estudios avanzados que se está creando, y luego en Brasil hay varios centros que así se denominan, incluso 2 son asociados al CALAS, que es el Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares en Belo Horizonte, vinculado a la UFMG, y el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados es otro ejemplo en la Universidad de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y hay otro, que es el Instituto de Estudios Avanzados en la USP, que es el más importante, con el cual obviamente también tenemos contacto. Entonces, y funcionan de una manera muy similar a cómo funciona el CIF aquí, por ejemplo. Entonces es algo muy diverso también en América Latina. Aún así, en Brasil, estos centros de estudios avanzados, la función es un poco distinta, porque más bien su preocupación es cruzar la frontera entre la comunidad científica y la sociedad, promover la interdisciplinaridad, y más bien eso direccionado al desarrollo de la propia universidad. Y no solo, digamos, la primera prioridad no es la excelencia, es desarrollar otro tipo, establecer esos vínculos, incluso con otros saberes, con otros conocimientos, y promover más la interdisciplinaridad. Bueno, y también, sí es cierto, bueno, se promueve la interdisciplinaridad, esta conexión entre universidad y sociedad. ¿Cómo entra, por ejemplo, la perspectiva de género? Pues porque una de las cosas que sí, bueno, sí en la academia ha batallado porque las disciplinas se comuniquen, de alguna manera también las mujeres han batallado porque se les incluye en estos espacios. Entonces también como desde Bielefeld o CALAS o el CIAS trata también de lidiar con esta perspectiva, o también incluir mujeres en estos espacios. Sí, buena pregunta. Yo diría que, digamos, pues la universidad alemana tradicionalmente ha sido, digamos, más difícil en términos de género, porque esto está cambiando, digamos, en los últimos 20 años. Pero antes, cuando yo estudié, casi todos los profesores eran hombres. Era muy difícil encontrar una profesora. Hoy en día ya es distinto, pues depende un poco de las áreas, pero sí se podía hablar de una exclusión de mujeres a nivel de la docencia y a nivel de la investigación en la universidad alemana, y eso es, digamos, todavía peor si pensamos en algunas disciplinas, como es, por ejemplo, la mía, en estudios románicos, que una gran parte de los estudiantes son mujeres. Entonces pues hay un desequilibrio, una asimetría muy grande. Y esto está cambiando por bien en los últimos 20 años. Y creo que sí se han hecho avances importantes, pero sigue mucho que hacer todavía. En América Latina es un poco distinto. Las mujeres ocupan espacios desde hace tiempo mucho más importantes que lo han logrado las mujeres aquí en Alemania. Entonces es algo que podemos aprender mucho de América Latina. Pues eso también tiene muchas razones, y creo que no tenemos el tiempo para detenernos en eso. Con respecto a los estudios interamericanos, aquí es cierto, pues creo que sí es un reto que tenemos de, digamos, no perpetuar ese desequilibrio genérico. Y creo que la constelación en el momento se dio más bien, yo diría, de forma accidental en ese momento, así como la configuración incluso de los profesores, así como estamos. Pero sí es algo muy importante que hay que pensar en el futuro, pero creo que, digamos, eso va a ser algo inevitable que va a pasar. Bueno, la última pregunta es, ¿cuáles consideras que son las perspectivas a futuro, digamos,
sobre América Latina en Alemania y Bielefeld, o sea, sobre los estudios de área, ¿no? Yo diría que hay algo que creo que es importante, no sé si ha hablado ya, que son los estudios interamericanos en los estudios, en el marco de los estudios interamericanos aquí en Bielefeld. Porque es algo, digamos, los estudios interamericanos es algo muy especial, es algo que existe aquí en Bielefeld, pero en otras universidades es difícil encontrar. Pues hay estudios interamericanos en Graz. No sé si tú conoces digamos, un departamento, un instituto de estudios interamericanos en América Latina. No, normalmente hay una... No, es difícil. Se tiende a hacer estudios latinoamericanos. Exacto, latinoamericanos sí. El Flaxo y la Flaxo, pues no son instituciones, pero son entidades académicas. Sí, sí, hay estudios latinoamericanos y lo que estamos hablando en nuestra conversación también era siempre estudios latinoamericanos en Alemania. Ahora, estudios interamericanos es algo muy... ¿Qué es lo que lo hace especial, digamos? Algo muy especial y puede parecer un poco exótico, digamos, fuera del común de Bielefeld, y uno podría pensar que es algo que viene más, o digamos, en que el enfoque está más en el norte, o por lo menos en la interacción del norte con el sur. Y eso obviamente es importante. La interacción y las interrelaciones, los entrelazamientos entre el norte del continente y pues todo lo demás. Y en primer lugar, pues la frontera con México y la cuestión de los chicanos, la cuestión de los inmigrantes en Estados Unidos y pues todo esto. Pero no es un tema, digamos, inevitable, y es un tema, lo diría, evidente, pero no es el único tema de los estudios interamericanos. Los estudios interamericanos también podemos verlos, digamos, como estudios interlatinoamericanos. Y no solo eso, habíamos hablado de las relaciones entre Brasil y Hispanoamérica. Es un gran tema que se ha trabajado pues más bien de forma puntual. Las interacciones entre las muchas culturas caribeñas, entre Centroamérica. Entonces, todas esas interrelaciones entre las culturas, entre las sociedades, entre las regiones en las Américas, ese es el tema que creo que nos preocupa o que nos motiva a hacer investigación aquí en Bielefeld. Entonces, es algo que estamos intentando hacer, llamar la atención de que aquí en Bielefeld también hacemos estudios latinoamericanos, pero de otra manera. Los estudios latinoamericanos tradicionalmente pues se trabaja sobre un área o sobre un país y luego sobre otro, pero son más puntuales. Entonces tienes especialistas digamos, en Argentina, o tienes especialistas en, no sé, Bolivia, a lo mejor en México, y también es muy desigual, digamos, en Alemania se trabaja principalmente en México, Brasil, Argentina, a lo mejor Chile, algo de Colombia, y el resto como que desaparece o tiende a desaparecer del mapa. Y entonces, entonces a nivel más bien, como voy a decir, más global de América Latina, entonces esto siempre es complicado. ¿Cómo vamos a hablar de América Latina en un conjunto, digamos, con una visión totalitaria? Entonces siempre se hacen generalizaciones que se basan más bien en conocimientos de un país o otro país. Entonces eso y parece que es fácil, ¿no? Porque hay muchas similitudes a nivel de las estructuras sociales, a nivel del pasado común o pasado parecido, colonial. Pero entonces el riesgo siempre no hace caso a las diferencias y divergencias entre las culturas específicas. Las desconexiones. Entonces el enfoque que nosotros tenemos es, pues lo de las comparaciones es importante, el enfoque comparatista, pero más bien, o sea, mucho más, a lo mejor, incluso interesantes son estas, como tú dices, las zonas de contacto, estas comunicaciones, las conexiones y desconexiones, y no siempre hay un intercambio, digamos, y mucho menos equilibrado de ambas partes. A veces más bien estamos ante conflictos o confrontaciones, a veces son silencios, que hay poca comunicación, y si uno estudia las comunicaciones entre Brasil y Hispanoamérica, pues no hay muchos especialistas. En el caso de Brasil, en Hispanoamérica hay algo, y en parte si pensamos en Enrique Rodó, pues
si la cultura portuguesa, incluso la lengua portuguesa es casi española, entonces podemos decir que es más o menos la misma cosa. Entonces esto es algo que a los brasileños no les gusta mucho escuchar. Entonces es difícil ese diálogo. Entonces y obviamente estamos a ese nivel también aún, luego entramos a un nivel obviamente postcolonial o colonial o neocolonial, de las asimetrías, si pensamos en el norte y el sur, el norte del centro, el norte del Caribe, estas relaciones no son exactamente armoniosas, y no son. Entonces eso es algo muy importante que vemos, que estudiamos. Y esas interacciones crean algo, esas zonas de contacto, estos interlugares que habíamos hablado, son muy interesantes porque es donde aparecen cosas nuevas y también muy productivas. Pero como dije, no siempre son, digamos, muy armoniosas o muy pacíficas, a veces son bastante conflictivas. Eso también es como, podría ser uno de los retos, ¿no? Encontrar estas zonas de contacto, no solamente hacer estudios comparativos como tradicionalmente se hace. Sí, porque vemos que la gente no respeta las fronteras. Entonces, ¿por qué nosotros en la academia vamos a digamos, restablecer las fronteras si la gente pues, se está cruzando? Y no solo son mexicanos que van hacia Estados Unidos, sino que como que todo se puso en movimiento. Tenemos colombianos que van a Chile, tenemos bolivianos que van que han ido desde hace mucho a Argentina, hay haitianos en Brasil, hay haitianos en otras partes. Hay centroamericanos que en su ruta hacia Estados Unidos se van quedando en México. Uno va a Guadalajara, es siempre un tema los centroamericanos. Entonces es algo que pues el continente acá en Europa está en movimiento, el mundo está en movimiento, en el continente americano también está en movimiento. Entonces si las personas no respetan las fronteras y a nivel pues lo de la globalización, de la cultura audiovisual, entonces tenemos que reaccionar o pues, seguir estos flujos más como transculturales a nivel académico y a nivel científico también. Además como decimos, no solamente se trata de la academia, sino esa conexión entre academia y sociedad, pues que sería pues como correcto. Más allá de hacer estos tipos de estudios que no solamente que traten de no establecer una frontera, ¿qué otros tipos de retos se mira, digamos, en estudios interamericanos? Yo diría eso, que se reconozca, digamos, en términos de estudios latinoamericanos, que los estudios interamericanos también son latinoamericanos, pero no solo. Y esa frontera es bastante acentuada, digamos, entre las Américas, yo diría, anglófonas y las Américas hispanohablantes. En la Academia Alemania, pues la frontera es muy profunda y hay poca cooperación. Entonces hay pocos especialistas también que dominen tanto, digamos, el área de estudios de América del Norte y estudios de América Latina, o incluso los dos idiomas bien, porque uno dice, pues no, yo me encargo de español y de inglés, perdón, pero eso no es mi área, y los de inglés dicen, no, español, perdón, ¿por qué tendría que hacer eso? Entonces algo que no es incomún, y a nivel de nuestros colegas, mis colegas a nivel de estudios latinoamericanos aquí en Alemania y los colegas de estudios de América del Norte, creo que tenemos que hacer todavía un trabajo de difusión o de divulgación que se reconozca un poco más lo que estamos haciendo, que es algo que es muy interesante al final de cuentas. En ese marco que habíamos dicho que pues, las personas no respetan esas fronteras lingüísticas y culturales y regionales, porque lo habríamos de hacer nosotros.